Bueno, por otra parte, señores, entonces tenemos los 60 años de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que coinciden con la etapa en la que el país pasa de la despatrimonialización de una dictadura al intento de establecer una democracia. Entonces, esos procesos, tal y como lo analiza Samuel Huntington, siempre son procesos traumáticos. Nadie pasa de una dictadura a una democracia sin un trayecto de trauma. Nadie transcurre de una sociedad en vía de desarrollo a una sociedad desarrollada sin procesos traumáticos. Sin procesos traumáticos. Entonces, pues hace 60 años surge la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Esta asociación surge también en la misma etapa donde se desarrollan las primeras elecciones democráticas del país, donde se escoge al primer gobierno democrático, pero también hay un ambiente internacional muy afectado por lo que entonces estamos hablando que se llamaba Guerra Fría. Ha triunfado una revolución en Cuba. Todo el que participa de la política está impactado en términos sociales por el mensaje de esa revolución, y eso afecta todo el conflicto que hay entre lo que se llamaban las relaciones de producción. ¿Por qué? Porque, por una parte, entendemos que había una dictadura. En esa dictadura, el patrimonio era unipersonal en gran medida del dictador. Viene un proceso de despatrimonialización, es decir, donde el patrimonio será más colectivo, donde se supone que hay espacio para el desarrollo de una clase empresarial, pero eso viene entonces en contrapeso con otra sociedad, una sociedad que entiende y que está un poco infectada de la idea de que la vanguardia no es una clase empresarial, sino que debe ser una clase obrera o una clase popular, etcétera. Entonces, hubo graves conflictos en esa lectura. Estuvo pues una propuesta de reforma del gobierno que evidentemente lo llevó a quitarse todo el apoyo del sector empresarial. Y eso contribuyó con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. Uno de los conflictos que se presentaron, ya lo hemos aludido, pues nada más y nada menos que el primer presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana y su hijo, pero el presidente sale con un tiro en el trasero, en un incidente que se produjo en Raintel. Era un conflicto con Rafael Bonilla Aybar, entonces un grupo que no era un grupo militar, sino gente paramilitares. Bueno, aquí se había desarrollado una revolución, etcétera. Había gente que se entendía que podía tomar ese papel. Entró a Raintel supuestamente a apresar a Rafael Bonilla Aybar.
y ahí se produjo un forcejeo en el que a don Horacio Álvarez y a su hijo fueron heridos. Don Horacio era el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana y ya ustedes se imaginan lo que ese conflicto creó con el sector empresarial y el gobierno naciente, más una serie de planteamientos que después hizo el gobierno de modificaciones que se proponía a realizar, crearon un divorcio absoluto. Pero al margen de ese acontecimiento, lo que ha sido la Asociación de Industrias de la República Dominicana como la principal organización empresarial del país, porque el CONES es una plataforma en la que están todos los grupos, pero el grupo más importante en términos del peso que tiene y la naturaleza propiamente empresarial e industrial es justamente el de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Entonces, este grupo no ha sido otra cosa que un aliado del desarrollo y de la gobernabilidad en el país. Es decir, aparte de aquellos episodios, aliado del desarrollo y de la gobernabilidad. Y tal y como destacaban ayer en algunos de estos discursos, el de Celso Juan, las exposiciones que hicieron distintos líderes, distintos presidentes que ha tenido esta asociación, ellos resaltaban varios pilares. Entre ellos está el pilar que se demostró con el COVID-19, que es el de la resiliencia. El de la resiliencia. Tuvimos un aparato industrial que frente a una pandemia totalmente desconocida que produjo un cierre mundial, pues junto con la agropecuaria del país lograron mantener un país totalmente abastecido. Y el sector continuó en expansión y se mantuvo activo. Y se mantuvo activo durante lo del COVID-19, pero esa resiliencia está desafiada por el tema de la inflación y ahora por el tema de la guerra y todos sus efectos. Y entonces ahí está lo importante de tener un sector industrial como el que tiene la República Dominicana. Ellos hablan también de la flexibilidad, de la necesidad de internacionalizar el sector industrial dominicano. Resaltaba Ligia Bonetti un elemento que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que bueno, lamentablemente hay un problema del que se ha hablado siempre, pero que sigue ahí intacto. Se refiere a la informalidad de la economía, de una gran parte de la economía, ese carácter informal de una gran parte de la economía y a lo que define como la inequidad fiscal entre sectores económicos. Entonces, ahora mismo hay una situación de confrontación con el gobierno. Ellos han cedido en gran medida. En gran medida quisieron bajarle el aspecto de confrontación por el tema de la crisis y aunque objetaron el proyecto de ley que quita los aranceles a 67 productos, finalmente ellos terminaron apoyando al gobierno. Han terminado apoyando el gobierno y sobre todo está en el clima de no presentar en momentos de crisis este divorcio, esta separación. El gobierno ha entendido que este proyecto debe llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia
y ahí ha tenido el apoyo del sector de la industria del país. Esperamos que pues su aplicación demuestre, porque ya hay una voluntad, ha habido una voluntad. Ha sido el primer proyecto que con tantos niveles de objeción el gobierno le ha dado hacia adelante. Porque en todas las otras cosas donde el gobierno ha notado que su propuesta no coincide con la sociedad, el gobierno ha revisado la propuesta. En este caso no se dio. En este caso la mantuvo y la ha llevado hasta aprobación. Lo propio está anunciando con la reforma constitucional, que también volverá con ella a plantearla cuando no se ven realmente condiciones de que esa reforma constitucional pudiera pues aprobarse.